están? En esta ocasión queremos consolidar lo visto, lo trabajado hoy muy duro en 4 horas de clase en el curso de seminario en didáctica de la aritmética para los licenciados en matemática del campus Caucasia. Entonces hoy trabajamos ecuaciones cuadráticas, repasamos la propiedad del producto cero y su significado y lo que él permite, gracias a este producto, a esta propiedad, podemos resolver ecuaciones cuadráticas por el método de factorización, que es esencialmente el método con el que se resuelven ecuaciones cuadráticas. Esencialmente ese es el método a principio que gobierna el método de solución de una ecuación cuadrática. Entonces hoy, con ese principio, aquí tenemos el ejemplo 4 y trabajamos aplicaciones de las ecuaciones cuadráticas a la geometría, en especial a la geometría euclidiana, en el tema de ángulos, paralelismo y paralelismo, específicamente la situación de ángulos determinados por dos rectas cortadas por una transversal. Entonces aquí yo voy a ir dentro de esas, creé una unidad para aplicaciones, y en estas aplicaciones geométricas de las ecuaciones generamos una IPN para eso. Entonces aquí le vamos a poner a la clase pues aplicaciones geométricas de las ecuaciones, hoy fue cuadráticas a la geometría, específicamente al tema de los ángulos determinados por dos rectas cortadas por una transversal. Ese tema lo vimos hoy, fue bastante interesante. Entonces, el objetivo entonces de aprendizaje es efectivamente modelar situaciones de determinación de ángulos. Entonces aquí es modelar situaciones de determinación de ángulos en el contexto de dos rectas cortadas por una transversal. Entonces, modelar esas situaciones con ecuaciones, con ecuaciones lineales o cuadráticas, modelar situaciones con ecuaciones, con ecuaciones, aquí lo voy a poner, control X, modelar con ecuaciones, le ponemos coma, con ecuaciones, situaciones de determinación de ángulos en el contexto de dos rectas cortadas por una transversal. Y vamos para empezar ese tema, pues sí será muy bueno determinar el contexto histórico y epistemológico de este problema, que es un problema del que históricamente tiene mucha importancia, porque es de esa situación de dos rectas cortadas por una transversal se deriva el quinto postulado de Euclides, y de ahí la existencia de otras geometrías no euclidianas. Entonces, histórica y epistemológicamente ese tema es muy importante. Por lo tanto, ese componente histórico y epistemológico se los debo de poner aquí, y enseguida ponerle en más líneas pues el gráfico de la situación. Entonces, gráfico con matplotlib del contexto del problema a modelar. Entonces, que el problema de determinar las medidas de ciertos ángulos
en ese contexto de dos rectas cortadas por una transversal. Entonces ese gráfico lo vamos a hacer aquí con Matplotlib. Entonces le vamos a pedir primero, bueno, pues digamos en la ChatGPT, le vamos a ir a Google Chrome, Google Chrome, aquí Google Chrome, y nos vamos para que nos dé primero el gráfico para que nos ubiquemos y luego el contexto histórico. Entonces dame dame el código o un código con la librería Matplotlib, el código con la librería Matplotlib para graficar dos rectas no paralelas cortadas por una transversal, dos rectas L1 y L2, dos rectas aquí L1 y L2 no paralelas cortadas por una transversal T resaltando los 8 ángulos determinados, resaltando los 8 ángulos determinados por estas rectas, en general, las rectas L1, L2 y la transversal, resaltando esos 8 ángulos que se determinan. Y entonces aquí vamos a pedirle ese. Miren que aquí nos muestra estas dos rectas, una idea muy bonita me parece a mí. Y voy a aquí voy a copiar el código y miren cómo ya lo ponemos acá en nuestra línea de código en Visual Studio, lo ponemos a correr, nos pide el Virtual Environment y miren que nos muestra efectivamente, bueno, nos quedó como aquí muy mezcladito, pero nos quedó entonces, bueno, son las rectas L1 y L2 que en realidad se cortan, no paralelas. Bueno, entonces en realidad no lo entendió bien porque no nos puso ni la recta transversal. Bueno, entonces vamos a pedirle que no lo corrija. Le digo no, pero vamos a decirle que no, que tiene un problema. Aquí es don't like the style, don't factually correct, don't fully follow instruction, refuse when I should have, y been lazy more. Bueno, entonces como decirle no, corrígeme esta respuesta porque miremoslo a ver como no, el anterior gráfico no es correcto, pues no aparece la recta transversal T, no aparece la recta transversal T, y no necesitamos que las rectas L1, L1 y L2 se corten, no necesitamos eso. Entonces vamos a ver que él nos muestre. Dice entiendo, necesitas un gráfico, vamos a ver. Entonces aquí nos dice que
entiendo, necesitas un gráfico donde representen dos rectas L1 y L2 no paralelas y una transversal T que las intersecte y resaltar los 8 ángulos formados por estas líneas. Aquí tienes un código corregido para lograr esto. Entonces aquí volvemos y lo copiamos, lo llevamos otra vez aquí a Visual Studio para correrlo, control V, y bueno, ya miren que nos muestra, bueno, aquí la transversal, aunque aquí está lleno de un montón de cosas, pero ya al menos nos muestra la transversal y las rectas L1 y L2 azul y naranja. Entonces azul y naranja y cortadas por la transversal verde que cortan. Bueno, vamos a ver si de pronto podemos obtener una respuesta en la que pues no esté lleno de toda esa información. Aquí está degree, arco tangente, bueno, como que calcular y graficar los ángulos formados. Parece ser que hay una función np degrees para llevar a ángulos, para medir ángulos. Vamos a ver si de pronto podemos como ir corrigiendo un poquitico este gráfico. Entonces, bueno, pues ¿qué me parecería a mí que hay que corregirle? Que L1 y L2, pues como que el rectángulo de visualización de pronto fuera, como la transversal es V, más pequeño, nada más por ahí desde -2 hasta 4. Entonces podemos de pronto cambiar el rectángulo de visualización. Aquí ese rectángulo de visualización, miremos a ver aquí donde lo determinaron. Parece que no le tiraron rectángulo de visualización. Miremos a ver, no lo determinaron acá. Y aquí pintaron los 8 ángulos determinados, pintaron las medidas de ellos, aquí podemos de pronto, cuando determinó las gráficas, que las puso L1 con pendiente 2 y L2 con pendiente -0.5, pues si nosotros queremos un gráfico L1 y L2, no quisiera que fueran de una pendiente muy baja. Entonces L1, que es la azul, quedó de una pendiente muy alta, positiva muy alta. Entonces bajémosle para que quede más horizontal. Entonces aquí vamos a ponerle a L1 ya una pendiente no de 2, sino de 0.5, una pendiente mucho más baja. Miren que ya carece paralela al azul. Entonces parece al azul, entonces L1 y L2 parecen paralelas, y la transversal, bueno, L1, la azul, parece paralela a la verde, la transversal. La transversal no queremos que quede paralela a ninguna de ellas. Entonces, pongámosle que la transversal sea de una pendiente más alta. Entonces, pongámosle una pendiente a esa transversal de pendiente no 0.5, sino esta sí es de pendiente 2. Y miren cómo cambia si la dejamos con una pendiente mayor. Entonces, miren la transversal. Entonces así tenemos la azul L1, L2 la naranja y la transversal la verde. La transversal la verde, que es la que va a cortar. Y necesitamos como graficar en un contexto en el que estas rectas, un rectángulo de visualización que fuera mejor como desde -2 hasta 2 o desde 0 hasta 4 nomás. Entonces, para cambiar ese rectángulo de visualización de 0 hasta 4, pidámosle aquí en Linspace. Entonces aquí le decimos, bueno, pues el dominio que sea desde 0 hasta 4. Como lo que se van a graficar son rectas, en realidad uno no necesita Linspace, sino que necesita esa range, porque no necesita sino progresiones aritméticas, y las progresiones aritméticas no necesitamos paso, por ejemplo, de 0 hasta 4, de 2 en 2 o de 1 en 1, porque las rectas nada más requieren 2 puntos diferentes para ser trazados. Mire que ya nos queda mucho mejor. Entonces L1 la naranja,
L1 la azul, L2 la naranja, pero necesitamos que en el rectángulo de visualización ellas no aparezcan, L1 y L2, azul y naranja, que se corten. Necesitamos que no se corten, nada más las corte la transversal verde. En este caso la transversal está cortando, pero aquí hay un punto de corte entre L1 y L2. Entonces queremos que, para que no se vea el corte, bajémosle la pendiente a la azul y hagamos más cercana a cero la pendiente de la naranja. Entonces la de L1 y L2 vamos a dejarlas más horizontales. Entonces L1 y L2, para que queden más horizontales, a esta la ponemos de punto 3 y a esta de menos punto 3, y la transversal la dejamos así. Creo que ya ahora sí con eso. Entonces miren cómo nos queda, ya no se ven cortadas. Miren que ya no se corta la naranja y la azul y queda la transversal. Y ya esta parte de los ángulos se los podemos ir quitando en el próximo video, pero entonces ya tenemos casi la situación geométrica mejor. Una recta transversal, es decir, que corta a estas rectas naranja y azul. Entonces así los ángulos que se determinaron fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y con esos ángulos, cuando hay paralelismo, esos ángulos van a resultar, algunos pares de ellos van a resultar congruentes y algunos pares de ellos van a resultar suplementarios. Entonces eso es lo que queremos analizar, las condiciones bajo las cuales los ángulos determinados van a ser congruentes y suplementarios, bajo las condiciones que hacen, las condiciones sobre L1 y L2 que hacen que esos ángulos sean congruentes o suplementarios. Ese es el problema a resolver. Entonces, que eso es lo que se quiere estudiar. Entonces, el componente histórico, epistemológico, el gráfico. Entonces, se quiere estudiar las condiciones bajo las cuales algunos pares de ángulos, bajo las cuales algunos pares de ángulos en la siguiente situación van a ser congruentes o suplementarios. Entonces vamos a ver que los alternos internos, por ejemplo, bajo paralelismo van a ser congruentes y los colaterales internos van a ser suplementarios y los correspondientes van a ser también congruentes. Entonces que algunas parejas de ángulos van a ser congruentes y algunas parejas de ángulos van a ser suplementarios. Y en el componente histórico epistemológico de esta situación, entonces vamos a completarlo con ChatGPT a través de Google Chrome. Le voy a decir, pues, dame al menos 3 elementos históricos de la situación geométrica de dos rectas cortadas por una transversal y 3 elementos epistemológicos para esta misma situación geométrica. Entonces así queremos, gracias al trabajo de los licenciados en matemáticas de nuestra seccional, que hemos visto que todos los diseños de clases deben de tener esos elementos históricos epistemológicos para la enseñanza de los objetos matemáticos. Entonces aquí los estamos poniendo siempre y estudiando en la discusión de clase y proveyéndolo también de imágenes de los protagonistas. Entonces aquí lo vamos a poner, esos elementos, y ya pues mire que aquí nos dice, bueno, pues el teorema de Tales, ese teorema atribuido al matemático griego Tales de Mileto, establece que si dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra recta.
Ese teorema fue uno de los primeros resultados formales en geometría y jugó un papel fundamental en el desarrollo de la geometría euclidiana. Entonces, el teorema de Tales tiene que ver con esta situación y es un elemento histórico en esta situación. Entonces, vamos a ponerle alguna imagen asociada para darle vida a esto que nos está, que es lo que queremos aprender. Entonces, aquí le ponemos esa imagen con este signo de admiración, corchetes, para imagen de Tales de Mileto y el teorema de las paralelas, el teorema de Tales. Entonces así, el teorema de Tales, que el teorema de Tales, listo. Entonces aquí vamos a pedirle a eso. Entonces Tales de Mileto y el teorema de Tales, para darle vida a este tema. Bueno, entonces aquí imágenes y aquí viene el teorema, miren tan bonito. Aquí el teorema de Tales con la imagen de él. Vamos a coger como el mejor. De pronto este me encanta mucho más. Este me gusta porque están las dos rectas y varias transversales. Dos rectas y varias transversales y tres transversales. Vamos a ver cuál sería como el que más nos gustaría. Aquí hay más, pero el que más me gusta es como este que muestra la aplicación gráfica de ese tipo de cosas, que es como para determinar alturas, hacer mediciones indirectas. Esta, por ejemplo, de hacer mediciones indirectas me parece extraordinario. Yo creo que podría ser este me encantaría para poder mostrar como las aplicaciones prácticas del teorema de Tales, que es para medición de alturas de manera indirecta. Vamos a ver, me encanta, me parece espectacular. De pronto ¿cuál será como el más didáctico, el mucho mejor? Aquí hay otro. Aquí hay otro. Vamos a ver cuáles podrían ser mejores. Bueno, pues yo creo que me quedaré con pues aquí mostramos dos rectas paralelas, que los rayos del Sol son paralelos, y lo que determina triángulos semejantes. De pronto podría ser me parece muy bonito. O si subimos me parece también muy bacano, y que está acá, para mostrar que los rayos son en realidad paralelos. Entonces mostrarles como la aplicación y mostrarles efectivamente que los rayos del Sol, eso es el paralelismo entre los rayos del Sol, que me parece maravilloso. Entonces aquí copiar enlace de la imagen, y aquí la copiamos. Entonces en la URL, control V, mire que le queda una URL corta y ya sí nos queda el gráfico acá para esa parte histórica. Entonces tenemos una parte histórica en la que vemos por qué el paralelismo, por qué se estudiaba rectas cortadas por una transversal, y por qué el paralelismo tenía que ver. En este caso, porque es que los rayos del Sol son paralelos o se consideran paralelos. Entonces, que ese paralelismo determina ciertas semejanzas que permiten determinar alturas desconocidas a partir de otras conocidas. En este caso, la altura se conoce la del bastón y se quiere llegar a la altura de la pirámide. Entonces, como que veamos esa aplicación. Aquí el gráfico que ya lo hicimos, que ya lo hemos mejorado, lo vamos a mejorar aún más, y en cada uno de los videos.
y muchas gracias.